Todos, mi nombre es Alejandra y hoy, como nos contaba nuestro compañero de FX Street, pues vamos a comenzar con un webinar que es cómo entender y operar con las herramientas de Fibonacci. Entonces, en primer lugar, me gustaría preguntarles si todos están escuchando bien, si están viendo bien. ¿Todo bien? Listo, entonces me dicen que todo ok. Perfecto. Entonces, yo soy analista de mercados financieros en el Distrito Financiero, es que somos una academia de trading. Y hoy les traemos este contenido para revisar una herramienta tan, la verdad, tan genial como es el Fibonacci. Entonces, comencemos. Digamos que lo que vamos a ver durante el webinar es, primero, qué es un Fibonacci, qué es el Fibonacci en el trading. Segundo, algunas de sus características. Tercero, retrocesos y abanicos de Fibonacci. Y finalmente vamos a hacer un ejemplo de MetaTrader 5 que nos va a permitir ver todos los usos que podemos tener en el Fibonacci, pues a la hora de implementarlo. Entonces, lo primero que tenemos que saber, y pues con lo que vamos a comenzar para saber qué es Fibonacci en el trading, es saber qué es un tipo de indicador. Entonces, nosotros vamos a poder encontrar cuatro tipos de indicadores cuando estamos haciendo análisis técnico. Entonces, primero vamos a encontrar el de tendencia, que generalmente es entender cómo se está comportando sobre la gráfica los precios. Vamos a poder encontrar indicadores de fuerza que nos van a decir qué tanta fuerza tiene ese impulso que estamos viendo, ya sea alcista o bajista de momentum, que me va a decir cuál es la vitalidad de esta tendencia en el tiempo, es decir, cuánto puede llegar a tener de impacto. Y finalmente vamos a encontrar los cíclicos, que es donde nosotros vamos a encontrar esta herramienta de Fibonacci. Digamos que hay un debate en decir si realmente Fibonacci hace parte de los indicadores o no, pero lo cierto es que sí, y es un indicador cíclico. Entonces nosotros lo podemos ubicar en esta sección y lo que va a tratar de buscar estos indicadores cíclicos es describir esas fluctuaciones que pueden tener los precios a través de la psicología. Entonces, por ejemplo, recordémoslo, asociémoslo y de hecho tiene mucho que ver con la teoría de Down, con las ondas de Elliott y pues en este caso Fibonacci. Son indicadores muy, muy importantes a la hora de operar técnicos y digamos que nos va a mostrar es un tipo de indicador cíclico. Entonces hablemos un poquito del origen. El creador fue Leonard Fibonacci, pues, que vivió hace mucho tiempo, fue un economista, pensador, bueno, digamos que fue varias cosas, pero centrémonos en lo que realmente hizo para poder generar ese indicador. Resulta que él se creó una serie de números, que consistía en que yo voy a sumar los últimos dos números para sacar el inicial. Entonces, por ejemplo, comencemos con el primero. Tenemos el uno. El uno más un cero imaginario acá me va a dar 1. Ahora, uno más uno me va a dar 2. 2 más 3, 2 más uno, perdón, me va a dar 3. Y así sucesivamente. Entonces, de esta forma nosotros fuimos haciendo, pues fue como Fibonacci comenzó a hacer su serie. Y él se dio cuenta que cuando nosotros hacemos, digamos, operaciones matemáticas dentro de esta serie, vamos a encontrar algo que se llama justos medios. Y es a partir de allí que se va a generar el indicador de Fibonacci. ¿Qué significa justos medios? Entonces son ratios que se forman cuando los números se operan. Entonces miremos, por ejemplo, miremos este último. Si nosotros cogemos el 21 y el 34, digamos que esto es infinito, ¿no? Pues digamos que esto va hasta el infinito. Pero si nosotros cogemos el 21 dividido 34, nos vamos a dar cuenta que esto va a dar 0,618. Para quienes conocen digamos, el indicador de Fibonacci, vamos a saber que este es uno de los niveles más importantes de este indicador. Ahora, si nosotros cogemos números alternos, por ejemplo, 13 y 24 o 3 y 8, si nosotros dividimos esos números, perdón, esto es 13, 13 dividido 34, me va a dar 0,38. Otro número súper importante en lo que nosotros llamamos el indicador de Fibonacci. Entonces, de esta forma vamos a encontrar números armónicos que me van a generar el indicador. Digamos que en el primer momento vamos a ver mucha teoría, ¿listo? Pero en la medida en que pues, pase el webinar vamos a ser mucho más prácticos y al final les voy a dar herramientas que son mucho más útiles. Pero de principio me importa que sepan, digamos, las características principales, digamos que lo básico. ¿Qué usos vamos a poder tener con Fibonacci? Entonces, este es el normal, ubicar soportes y resistencias.
a partir de los niveles, del 0,23, del 0,38, que es justamente el que vimos anteriormente, del 0,5, que es, digamos, el precio medio de la tendencia, del 0,61 y del 0,76, ubicando también el 0 y el 1, ¿verdad? Estas, digamos que el indicador se mueve entre 0 y 1 o, pues digamos, cuando lo vemos en MetaTrader o en otras herramientas de trading, va a estar entre 0 y 100. Digamos que entre esos niveles se va a mover. Sin embargo, pues ahorita vamos a ver cómo podemos extenderlo. Además de establecer soportes y resistencias, nosotros vamos a poder definir cambios de tendencia. Es decir, Fibonacci es muy importante para determinar retrocesos o continuaciones de tendencia a través de estos niveles que nosotros vamos a estar revisando en el gráfico. Este de pronto no lo han escuchado, pero ya lo vamos a ir tocando en el tema a medida que vayamos viendo el webinar, pero también nos va a permitir identificar Stop Hunt, que en español significa casa de stops, y vamos a ver cómo funciona y lo vamos a poder evitar para, digamos que si nosotros decimos a veces, no, es que la operación que yo tenía me sacó por un pip, por 2 pips, realmente eso no es coincidencia, eso es porque existe algo que se llama stop hunts y es una técnica que usan digamos, los traders institucionales, o sea, los que tienen bastante volumen. Y lo que vamos a hacer con Fibonacci es ubicar nuestro stop loss lejos de estas zonas para que no nos pase este tipo de cosas. Otro uso que vamos a poder tener en Fibonacci es reconocer hasta dónde puede llegar un retroceso, es decir, puede llegar hasta el 38, hasta el 5, hasta el 60, hasta el 70 y punta, o dónde comienza la continuación de la tendencia principal. Ahorita vamos a ver cómo nosotros podemos, digamos, hacer nuestro Fibonacci y cómo se puede aplicar estos usos. Y finalmente, ubicar take profits, y aquí me faltó uno, y buscar objetivos de entrada. Entonces, ¿qué son los OTEs? Tranquilos, no, digamos que pueden ser términos que digan, ok, nunca los he escuchado, pero no se preocupen que lo vamos a ver en la medida que vayamos hablando del webinar. Listo, no sé si hasta ahí hay dudas, preguntas. Listo, creo que no. Súper. Cosas para que vamos a tener en cuenta a la hora de aplicar Fibonacci. Entonces, uno, funciona en cualquier marco de tiempo y en cualquier instrumento. Si nosotros queremos operar Forex, acciones, índices, lo vamos a poder utilizar. Si lo queremos usar en temporalidades de 15, 30, 1 hora, 4 horas, también va a funcionar. Este indicador funciona mejor es con velas japonesas. ¿Por qué? Pues porque las velas japonesas, como saben, es un tipo de gráfico que me va a permitir ver mucha información de lo que se está operando el precio, digamos, en el activo que nosotros estemos viendo. Entonces, acompañar este indicador con velas japonesas nos va a ser muy, muy útil. Además de eso, recordemos que cuando nosotros operamos con técnicos, es importante no operar solamente con un indicador. Si bien es muy bueno, porque es muy útil para, digamos, para los usos que vimos anteriormente, no deberíamos tradear solamente con esto. ¿Por qué? Porque siempre es arriesgado operar solo con un indicador y pues en esa medida nosotros podemos llegar a tener bastantes pérdidas. Entonces, en la medida en que nosotros combinemos el técnico, digamos, con algún tendencial, por ejemplo, las bandas de Bollinger o el Alligator, o si lo combinamos con un oscilador, que sea el MACD, el RSI, bueno, digamos que podemos combinarlo con varios indicadores, pues nos va a dar señales más claras acerca de cuál va a ser esa tendencia que nosotros vamos a encontrar y poder tomar decisiones más óptimas. Lo otro es que funciona en mercados tendenciales. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? En un mercado alcista o un mercado bajista. En lateralidades, nosotros, pues digamos que lo ideal no es usarlo. Entonces, nosotros decimos que, recordemos que cuando decimos que tenemos tendencia alcista es porque tenemos mínimos cada vez más altos y en tendencias bajistas tenemos máximos cada vez más bajos. Y de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo con una tendencia bajista. Además de eso, lo más importante del Fibonacci es que me das zonas de soportes y resistencias, que son, si bien son psicológicas, realmente va muy ligado a este último punto y es que recordemos que en la medida en que los indicadores se usen más, pues la gente va a creer más en ellos. Entonces imaginémonos que nosotros tenemos un soporte acá
Si tenemos un soporte y el precio está llegando a ese punto, si no hay información de peso que me diga que se puede romper este soporte, el mismo mercado lo va a bajar. ¿Por qué? Porque muchas personas sienten que esa zona de soporte es un precio que no están dispuestos a perder, que no están dispuestos a romper. Entonces, en esa medida, hay muchas personas que dicen que Fibonacci es una profecía autocumplida, es decir, que en la medida que nosotros tengamos los niveles de Fibonacci, de 0,6, bueno, 0,5, nosotros vamos a decir que se va a tender a respetar por parte del mercado. Ahora sí miremos cómo funciona el Fibonacci y cómo lo vamos a trazar. Entonces, cuando nosotros tenemos una, pues vamos a primero identificar la tendencia. Entonces recordemos que funciona en tendencias, en el caso de una tendencia alcista o una tendencia bajista. Cuando nosotros trazamos Fibonacci, siempre lo vamos a trazar de izquierda a derecha. De pronto a veces hay confusiones en, bueno, cómo lo trazo, si es alcista, si es bajista. Bueno, recuerden que ubicamos puntos mínimos y puntos máximos en la gráfica que nosotros estemos viendo. Trazamos de izquierda a derecha y de esta forma pues nos va a salir todos los niveles que nosotros podamos encontrar. En el caso de un alcista, trazamos un mínimo, un máximo y de forma automática, digamos que la plataforma nos va a sacar los niveles de 100, de 61, de 50, de 38, de 23 y de 0. Esos son los preestablecidos. Sin embargo, ahorita vamos a meterles unos niveles más para poder hacer todos los usos que nos puede dar esta herramienta. En una tendencia bajista vamos a trazar del máximo al mínimo y de esta manera vamos a poder identificar el 0, el 23, el 38, el 50, el 68 y el 0. Fíjense que son los mismos niveles, pero pues al revés, por así decirlo. Entonces, listo. Si quieren, los vamos a ver en MetaTrader. Lo podemos ver acá. Por ejemplo, esto. Entonces, aquí tenemos el indicador de bursátil. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? No sé. Sí. Entonces, aquí nosotros tenemos una tendencia alcista, ¿verdad? Entonces, vamos a ubicar el mínimo. Fíjense que el mínimo es este. Y lo vamos a ver, perdón. Nosotros vamos a poder encontrar este, digamos, este indicador de dos maneras en MetaTrader 5. Entonces, lo vamos a poder encontrar aquí en el acceso rápido, cuando nosotros ponemos como líneas verticales, horizontales, líneas, digamos, de dos puntos que nosotros queramos poner. Y acá, este que se llama, pues Fibonacci, creo que es retrocesos de Fibonacci, lo vamos a poder trazar. Entonces recuerden, del mínimo al máximo en tendencias alcistas. Entonces fíjense que si nosotros trazamos de izquierda a derecha, nos va a dar una inclinación, una pendiente con inclinación positiva. Entonces, bueno, fíjense que aquí nos van a salir pues todos los niveles, sin embargo, aquí hay más, pero es precisamente por lo que les voy a explicar más adelante. Otra forma que nosotros podemos ponerlo es a través de insertar en objetos, herramientas de Fibonacci, retroceso de Fibonacci. Hay otros indicadores que podemos usar en estos, por ejemplo, zonas temporales de Fibonacci, abanicos, arcos, canal, expansión. Entonces, en el caso del retroceso, simplemente, o pues digamos que el clásico, por así decirlo, lo vamos a encontrar como retrocesos de Fibonacci. Y pues de igual forma lo vamos a poder trazar del mínimo al máximo. Y ya. Listo. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta. Listo. Entonces, vamos a ver también otro tipo de Fibonacci que es el abanico. Probablemente ustedes conozcan, este es el más común, pero también vamos a poder encontrar otras herramientas, como les comentaba, como lo es el abanico. Y el abanico a mí me va a decir, pues, hasta dónde puede retroceder ese precio ante un retroceso y una tendencia principal. Entonces, recordemos, y aquí se me olvidó comentarles, y es que Fibonacci se basa mucho en las ondas de Elliott. Generalmente el mercado se compone de tres impulsos en una tendencia alcista, o en la tendencia que tengamos. Entonces aquí uno, dos y tres impulsos. Y luego viene una bajista, luego un retroceso y luego bajista. Generalmente así, es así. O bueno, en un caso de una tendencia bajista, retroceso, bajista, retroceso, bajista. Luego tenemos un cambio de tendencia
alcista, bajista con retroceso y pues volvemos a subir. Generalmente se comporta así, con tres ondas alcistas, dos retrocesos, ¿verdad? Y una composición de un cambio de tendencia. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de Fibonacci, vamos a tratar de ubicar esas zonas en las que se va a comenzar a devolver el precio, si es que se devuelve. Digamos que no siempre es que se cumple al 100%, pero nos va a dar un buen indicador. Por eso tenemos que acompañarlo con otros indicadores. Entonces, en el caso del abanico, se traza de la misma manera. Yo voy a ubicar un mínimo, voy a ubicar un máximo y me va a proyectar los tres niveles más importantes, 38.2, 50 y 61.8. Entonces, aquí lo que vamos a ver es, por ejemplo, que este precio, cuando después de tener este rally alcista, tuvo un retroceso, pero ¿hasta dónde? Entonces, fíjense, acá rompió el 38 y acá está oscilando en el 50. Entonces nosotros podríamos decir, ok, parece que va a volver a su tendencia, digamos, principal, que es alcista, después de un retroceso a partir del nivel 50 en el abanico de Fibonacci. O puede llegar hasta el 61. Ya en caso de que rompa, pues nosotros podemos estar hablando de un cambio de tendencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a trazar en MetaTrader? Entonces, digamos que no están las funcionalidades, pues digamos, rápidas, pero le vamos a dar insertar, de igual forma como el anterior, objetos, herramientas de Fibonacci, y acá encontramos el abanico. Entonces recuerden, de izquierda a derecha, yo voy a tomar el mínimo y voy a poner el máximo, y aquí me va a proyectar los tres niveles. Fíjense que en este caso, en el UCA 100, nosotros vamos a ver que realmente no ha roto los soportes del abanico. Entonces realmente nosotros estamos diciendo, ok, la tendencia es alcista y realmente no ha habido ningún indicio de que vaya a haber ni un retroceso, ni, bueno, aquí hubo un retroceso, pero estamos diciendo, ok, puede que no haya un retroceso y todavía no ha roto ninguno de los soportes, en este caso soportes porque es alcista, del abanico de Fibonacci. Cuando nosotros tenemos un rompimiento, digamos en el caso del ejemplo de la presentación, ellos en la medida en que el retroceso sea más grande, va a tender al el nivel de Fibonacci. Entonces fíjense que acá lo rompió bastante bien, ya acá se mantiene sobre esa línea. Entonces, en esa medida nosotros vamos a decir, ok, si sigue cayendo, probablemente vaya a buscar soporte en esta zona del 61.8 y de esa manera nosotros vamos a poder usar el abanico de Fibonacci. No sé si todo está claro hasta ahí. ¿Se escucha bien? Listo, súper. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? Perdón, Sergio, no se había saludado. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Listo. Recuerden que si tienen alguna duda, pregunta, me pueden escribir por la sección de preguntas, la de QIA, o por el chat. Realmente podemos revisar por ahí. ¿Listo? Súper. Ahora, recuerden el ejercicio de MetaTrader 5. Digamos que aquí va a ser un poquito más práctico. Entonces, de pronto van a escuchar términos que tal vez no han escuchado u otros que ya han escuchado antes. Entonces, lo primero que vamos a definir es el stop loss. Cuando yo digo un stop loss es cuando yo estoy abriendo una operación o un trade y yo digo, ok, yo voy a poner en MetaTrader ese máximo de pérdidas que estoy dispuesto a asumir. Es decir, si yo me voy a la plataforma y yo, por ejemplo, quiero operar, entonces yo hago, ok, salió para el otro lado. Entonces, no sé, cualquier compra. Entonces, acá yo voy a poder definir un stop loss, ¿verdad? Entonces, voy a modificar y el stop loss me dice, ok, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? Eh, Si en la línea que dice SL, bueno, en MetaTrader SL significa stop loss y es ese punto que yo estoy dispuesto a perder. Vamos a bajarlo más, que no vaya a tocar el precio, listo. Entonces, fíjense, bueno, está muy chiquito. Entonces, digamos que yo abrí mi operación. Entonces, si yo digo, ok, yo estoy dispuesto a, digamos que nosotros ubicamos nuestro stop loss acá.
uno lo ubica, uno generalmente pone, cuando uno va a hacer una operación necesita saber exactamente cuál va a ser mis pérdidas máximas, cuál va a ser mi target de take profit y en qué punto voy a entrar y por qué voy a entrar, ¿listo? Entonces, en principio, cuando nosotros ponemos este stop loss, aquí vamos a decir, fíjense que dice beneficio menos 11. Entonces, digamos, en esta operación que yo acabo de entrar, yo puse que si el precio llega al 11, perdón, a este precio, voy a perder 11.26 y se me va a cerrar. Eso es lo máximo que yo estoy dispuesto a perder. Y asimismo, nosotros vamos a poder encontrar el take profit. ¿El take profit qué es? Es mi objetivo de ganancia. Es decir, asimismo, como cuando yo entro en una operación en largo y entro acá, ¿verdad? Yo entro acá, digamos que es el precio T. Y yo digo, ok, mi soporte es acá. Perdón, mi stop loss es acá. Y yo digo que el precio va a llegar hasta acá. Entonces yo acá tengo el take profit y en caso de que el precio llegue ahí, me va a cerrar la operación y me lleve X cantidad de ganancias, ¿verdad? Entonces, ese es mi objetivo de ganancia. De pronto ya han escuchado estos términos. Hablemos ahora de lateralidad. Entonces, como les comentaba, la lateralidad consiste en que el precio va a oscilar en unas bandas. Puede que ni siquiera los llene, pero pues ahí va a estar oscilando entre un precio y otro, mostrando ninguna tendencia. La lateralidad también se considera como una no tendencia. Patrones de velas. De pronto ustedes pues, han escuchado velas japonesas, ¿listo? Pero cuando nosotros unimos velas japonesas, entonces ya sea, nosotros podemos encontrar patrones de velas como por ejemplo un doji, es un patrón de vela, o velas de indecisión, o una vela muy grande, una gran vela, entonces decimos que es vela de continuación. Pero nosotros también podemos encontrar varias velas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un hombro, cabeza, hombro, nosotros decimos que lo más probable es que este precio pues haya un cambio de la tendencia. O si tenemos, por ejemplo, un triángulo ascendente, entonces venimos acá de un precio que estaba alcista, cada vez es más corto y continuamos con la tendencia. Entonces los patrones es la unión de varias velas japonesas, en este caso, digamos que en este caso que lo vamos a usar, es la unión de varias velas japonesas que nos van a indicar si hay un cambio de tendencia o si hay una continuación de la tendencia. Y a partir de eso nosotros vamos a poder tomar nuestras posiciones. Para ver lo que vamos a ver a continuación, también tenemos que tener en cuenta cuando hay un verdadero o un falso rompimiento de los soportes y las resistencias. Entonces, cuando nosotros trazamos soportes y resistencias, vamos a tener en cuenta los verdaderos y falsos rompimientos. Entonces, hay dos tipos de verdaderos rompimientos de un soporte y una resistencia. Entonces, el primero es que imaginémonos que esto es un soporte, imaginemos que esto es una resistencia. Bueno, es que me queda al revés, pero este es un caso aparte, caso uno y este es un caso 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo hay un verdadero rompimiento de un soporte? Entonces, se puede dar cuando nosotros decimos que una vela con cuerpo, o sea, el cuerpo, me traspasa mi soporte y luego la siguiente vela cotiza por debajo de ese soporte, su cuerpo. No importa si la mecha llega a tocar ese soporte. Si se da este patrón, decimos que hay un verdadero rompimiento de un soporte. Y también lo podemos romper cuando tres velas consecutivas cotizan por debajo de mi soporte. Entonces ahí decimos es un verdadero rompimiento. Ahora, en el caso de una resistencia es lo mismo, pero pues hacia arriba. Entonces, si nosotros decimos que se rompió una resistencia, vamos a romper con una vela de cuerpo, por eso es que las velas japonesas pues, se llevan muy bien con el Fibonacci, porque el Fibonacci se trata básicamente de soportes y resistencias. Entonces, hay un verdadero rompimiento y la siguiente vela cotiza por encima, no importa si tiene una sombra. O, por este lado, lo mismo que este ejemplo va a cotizar tres velas por encima de nuestra línea de resistencia. Estos ambos son verdaderos rompimientos. Si esto no se da, nosotros vamos a decir que es un falso rompimiento. Entonces, para poder identificarlo, pues ya sabemos cómo hacerlo. Vamos a encontrar lo que ya les había comentado, que son los stop hunt. Entonces, resulta que cuando los institucionales, digamos que tienen un poder muy grande en el sentido que tienen volumen. Entonces, si uno tiene volumen, el precio va acompañado generalmente de volumen. Si bien en Forex no es tan importante el volumen en el sentido de que
hay mucho retail, hay muchos inversionistas en el mercado, sí hay manipulaciones por parte de los institucionales que tienen mucho poder adquisitivo. Entonces, ¿qué significa eso? Imaginémonos que nosotros estamos en una tendencia alcista, tenemos un retroceso. ¿Se acuerdan los tres niveles? Entonces, imaginémonos que tenemos la onda uno, la onda 2 y la onda 3, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que estamos en esta parte. Ah, bueno, no digamos que base. Estamos en esta parte. Y nosotros sabemos que va a haber este comportamiento, alcista, bajista, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros venimos de una tendencia alcista, hay un retroceso y nosotros decimos, ok, yo siento y todos mis indicadores técnicos me dicen que a partir de este punto va a comenzar a bajar el precio, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, yo entro en mi punto más alto, ¿verdad? Mi punto óptimo, que sería, pongamos aquí el precio de entrada, y voy a ubicar mi stop loss pues más arriba, ¿verdad? Entonces, esto sería un soporte, yo ahí entro y lo que hago es poner mi stop loss ahí. ¿Qué va a pasar? Que como ellos tienen una capacidad adquisitiva más alta, lo que van a hacer es subir el precio, estopear a la gente que estopea ahí, porque pues cuando ustedes están operando no son los únicos que piensan lo mismo. Hay muchas personas pensando lo mismo. Entonces, ellos suben y después de que hacen todos los stop, ahí sí se van a la baja, digamos que continuando la tendencia que sí debería tener el activo, ¿sí? Y para este ejemplo hay uno muy bueno y es que ayer, perdón, tanto desorden. Entonces, bueno, ayer salió la inflación de Estados Unidos y movió las velas una cosa brutal. Entonces, esta es la jornada de ayer. Fíjense que cuando salió la noticia fue esta vela. Va a ponerla una vela antes. Entonces, miren ese movimiento tan increíble que tuvo la libra con respecto al dólar en la jornada de ayer. En el momento en que salió la noticia, si yo hubiera trazado, entonces, justo acá, justo está el mismo ejemplo que les acabo de dar. Entonces, yo digo, ok, si yo miro el gráfico, yo digo, ¿cuál es? Sí, y estoy acá. Imaginémonos que estoy en el principio de la jornada, más o menos las 6 de la mañana, hora GMT+2, que es el horario de MetaTrader 5. Entonces yo voy a trazar mi zona de resistencia. Entonces tenemos así una tendencia alcista, bla, bla, bla. Entonces yo digo, ok, yo sé que esto va a ser bajista, ¿verdad? Entonces lo que hago es poner, digamos, mi orden de entrada, lo pongo más o menos donde debería ser y yo pongo mi stop loss unos cuantos pips por encima. ¿Qué pasa? Fíjense cómo los institucionales llegaron y sacaron a todo el mundo, porque lo sacaron, en esta zona, ¿sí lo ven? Sacaron a todo el mundo en esta zona, todos los que tenían el stop loss por acá, y luego sí continuaron con la tendencia que debió haber tenido el par, que es efectivamente bajista. ¿Por qué? Bueno, pues porque ayer la inflación salió positiva y entonces, pues, bueno, digamos que miremos solamente la jornada, que fue esta. Entonces, claro, como la noticia fue positiva, entonces decimos que en la medida en que sea positiva, pues el la Fed va a subir tasas, entonces como va a subir tasas, el dólar se fortalece, y cómo se fortalece, pues la noticia me indica que el dólar se va a fortalecer. Entonces, en el caso de este par, la libra dólar va a bajar, ¿verdad? Porque estamos hablando que el dólar se fortalece, si el dólar se fortalece, pues la libra se debilita. Y ese fue el caso que justo después pasó. Pero en principio, acá sacaron a todo el mundo. Entonces, los institucionales saben que todo el mundo pone los stop loss acá y lo que hace es un stop hunt, que significa casa de stops. Ahora, revisemos los OTEs. Los OTEs son el Optimal Trade Entry. ¿Qué significa eso? Es el punto óptimo en el que yo voy a poder entrar. Ya, es eso. Y en los objetivos de salida es yo hasta dónde quiero llegar.
que es básicamente mi take profit. Entonces, esto, el stop count y el stop loss, ya teniendo en cuenta eso, nosotros y los falsos rompimientos y verdaderos rompimientos, nos va a permitir determinar dónde están esos stop counts y evitarlos. Entonces, cosa que si ustedes van a entrar en una operación, pues no los casen acá, sino que ustedes tengan su stop loss acá y pues no les cierren la operación. ¿Sí? Los OTES, que es el Optimal Trade, lo vamos a sacar a través de los niveles de Fibonacci, dependiendo de cómo se haya comportado el precio anteriormente, o bueno, la tendencia que tengamos previa, o la fuerte, la principal. Y los objetivos de salida lo vamos a encontrar también a través de los niveles de Fibonacci. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esta, digamos, este previo, pasemos a MetaTrader a hacer el ejercicio como tal de para definir esos tres usos que nosotros podemos tener con Fibonacci. Sin embargo, hasta este momento, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Vale. ¿Todo bien hasta ahí? Ok, listo. Entonces, pasemos a MetaTrader 5. Entonces, el ejercicio que les traigo es, déjenme cierrar esta operación. Nos vamos a ir a el euro dólar. Entonces, si se dan cuenta, nosotros vamos a poder observar, si nosotros nos metemos principalmente acá, en una temporalidad de una hora, vamos a ver que hay una tendencia bajista, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que vamos a poder trazar un retroceso de Fibonacci desde el punto máximo hasta el punto mínimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia bajista. Entonces, bueno, ahí ya trazamos Fibonacci. Y vamos a ver que el precio estuvo dispuesto hasta llegar hasta el 28.2 y luego entró, pues, luego se está comportando así. Entonces, lo primero que vamos a saber es cómo identificar un stop count, cosa que ustedes puedan evitar, digamos, esta zona. Entonces, cuando nosotros hablamos de una tendencia bajista, recordemos que son máximos cada vez más bajos. Entonces, aquí tenemos un máximo, aquí el siguiente máximo fue más bajo, aquí el siguiente máximo fue más bajo, el siguiente máximo fue más bajo, el siguiente máximo fue más bajo. Pero fíjense cómo este máximo fue roto por dos velas grandísimas pues en la siguiente jornada en los niveles de 23.6 de Fibonacci. Entonces acá nosotros ya nos podemos dar una idea de que la tendencia posiblemente pueda llegar a cambiar. Entonces, listo. Nosotros decimos que esto se va a convertir en una zona importante. ¿Por qué? Porque a partir de eso vamos a determinar la zona de stop count. Entonces, si nosotros nos vamos a temporalidades más bajas, lo que vamos a hacer es, entonces déjenme yo pongo una línea donde es, y nos vamos a ir a 15 minutos. Entonces, aquí fue donde hubo el rompimiento, ¿verdad? Y nosotros lo que vamos a hacer es trazar. Permítanme, yo borro esto. Entonces, lo que nosotros vamos a poder trazar es un Fibonacci chiquito en una temporalidad menor. Y lo que vamos a decir es que en el momento en que se comenzó la nueva tendencia bajista, que fue un nuevo impulso, hasta el mínimo que nosotros vayamos a encontrar de esa tendencia antes de que de verdad se rompiera ese máximo. Entonces vamos a poder identificar varias líneas. Aquí hay unas líneas adicionales que les voy a explicar por qué las vamos a tener en cuenta. Entonces, el stop hunt generalmente se ubica entre la línea 110 de Fibonacci y el nivel 127. Entonces, fíjense que llegó ahí y el precio lo devolvieron, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder ubicar, digamos, más niveles de Fibonacci? Entonces nosotros le vamos a dar clic derecho, le dan en configuración y en niveles. Entonces acá nos van a aparecer todos los niveles que generalmente tiene, que son el 0, el 23, el 38, el 5, el 61 y el 100%. Y nosotros vamos a comenzar a agregar otros adicionales. Entonces dentro de los adicionales vamos a meter el 110 y el 127, que están por acá. Entonces lo que hacemos es poner 1,1
y la descripción, pues para que ustedes sepan cuál es el nivel que estamos revisando. Y el 1.27, que sería en la descripción el 127. Recordemos que esto es de 0 a 100 o de 0 a 1, como lo quieran ver, en términos porcentuales o en términos de unidades. Entonces, ya agregados estos 110 y 127, fíjense que nosotros aquí ya podemos ubicar lo que sería el stop hunt. Entonces, si nosotros marcamos esta zona, nosotros vamos a decir, ok, esta zona es donde los institucionales lo que hacen es tomar la liquidez, pues que las personas han metido ahí. Listo. Entonces, ya definido eso, ustedes van a decir, ok, ya tengo un panorama de lo que está pasando actualmente en este activo. Entonces, yo ya sé que aquí yo no voy a entrar. O por lo menos aquí no voy a poner un stop loss. No es necesariamente que tengan que entrar, sino identificar qué está pasando en la gráfica. ¿Listo? Entonces, ahora, ya después de hacer la primera función que les iba a mostrar del Fibonacci, en este momento fíjense cómo funciona el soporte y resistencia. ¿Se acuerdan lo que es una lateralidad? Entonces, la lateralidad oscila entre dos niveles de, de precios. Entonces, en este caso, fíjense que el precio subió casi hasta el 38.2 y volvió a bajar hasta el cero. Luego volvió a subir, alcanzó con una mecha, probablemente esto sea un stop hunt, y volvió a bajar. Entonces, fíjense que la gente generalmente pone los niveles de Fibonacci como stop loss y casi que exacto los están sacando al 110 o al 127. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es una lateralidad. Nosotros podemos hacer dos cosas con las lateralidades. O las operamos, entonces digamos que nosotros digamos, ah, ok, esto se devolvió, entonces probablemente esto vaya hasta el siguiente nivel de mi lateralidad. Entonces podemos operarla o podemos esperar hasta que realmente pase algo. Entonces, las lateralidades pueden oscilar en cualquier nivel de Fibonacci, ya sea el 38 o solo entre el 0 y el 23 o hasta el 50, entonces del 0 al 50, etcétera, etcétera. No hay como un nivel en el que exactamente vaya a oscilar la lateralidad, sino pues que efectivamente puede ser entre lo que el mercado determine. Entonces, bueno, aquí tenemos una lateralidad. Entonces, aquí nosotros vamos a definir, ok, digamos que ustedes no toman posición, no les gusta operar lateralidades. Lo que vamos a esperar, y es con lo que es el tercer uso, entonces además de resistencias y soportes y de determinar las zonas de stop count, vamos a poder determinar cuándo es un retroceso y cuándo es una continuación y hasta dónde puede llegar. Entonces, digamos que tenemos este caso. Acá pueden pasar dos cosas. La primera es que efectivamente se devuelva y haya un retroceso más fuerte. Entonces, que el precio, después de una tendencia bajista que presentamos aquí grande, retroceda hasta los niveles de 50, 61 o 70 inclusive. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a decir, bueno, cuando ustedes dicen, listo, hay un retroceso y hasta ahí llegó. Entonces, según la teoría, si nosotros tenemos una tendencia bajista, un retroceso, pues lo más probable es que vuelva a caer. ¿Listo? Entonces, cuando estamos en una tendencia bajista. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dicen, bueno, ¿cuál es la entrada óptima cuando yo tengo un corto? Pues la entrada óptima es entre más arriba, pues mejor, ¿verdad? Porque pues estamos entrando en el punto justo en el que hay un cambio de tendencia. Pero ¿cómo vamos a determinar eso? Bueno, en la medida que este se devuelva, nosotros vamos a buscar patrones de velas de cambio de tendencia. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar un patrón hombro, cabeza, hombro, un doble techo, vamos a verlo en la presentación para que sea más fácil. Entonces, nosotros vamos a poder encontrar un hombro, cabeza, hombro. Bueno, este me queda un poquito salido. O vamos a poder encontrar un doble techo o vamos a poder encontrar un triple techo, ¿cierto? Y que esto caiga. Entonces, esos tipos de patrones nos van a ayudar a identificar cuándo se acabó esa tendencia que estábamos viendo que era una alcista dentro de una tendencia principal bajista. Entonces, cuando nosotros identificamos esos patrones, vamos a decir, ok, entramos. ¿Dónde se pueden presentar? Listo, en los niveles de arriba, 50, 60, 70. Pero en el momento en el que sea, nosotros vamos a decir, ok, ya aquí
termino el retroceso y yo me voy a ir en corto. ¿Por qué? Pues porque ya decimos, la tendencia llegó a su tendencia principal. Y lo más probable es que comience a caer de nuevo. ¿Cómo lo vamos a encontrar? De igual forma como hicimos este stop hunt, lo vamos a ubicar en temporalidades menores. Entonces recordemos que una vela me va a decir qué pasó en un periodo de tiempo, pero si tenemos una vela de una hora, eso en minutos son 60 velas. Entonces ahí nosotros vamos a decir, ok, entonces nos vamos a temporalidades menores y en la medida en que encontremos patrones, pues vamos a decir, se acabó la tendencia, el retroceso. Ahora, lo siguiente que puede pasar es que se vaya para abajo y efectivamente nosotros vamos a tomar esa lateralidad como si hubiera sido un retroceso. Y vamos a decir que hay una continuación de esa tendencia, continuando con las olas, con las ondas de Elliot. Entonces, ya cuando vamos a comenzar eso, significa que hay un verdadero rompimiento en la zona de cero. Entonces, recordemos, son tres velas por debajo o un rompimiento de cuerpo y la siguiente cotiza por debajo de ese soporte que nosotros encontramos acá en Fibonacci. Entonces, si nosotros decimos que rompe, significa que va a continuar con esta tendencia principal. Entonces, significa que va a ser bajista. Entonces, vamos a tomar esto como si fuera un retroceso y vamos a decir, ok, la tendencia continúa. Y yo lo que voy a tomar es, si nosotros decimos que continúa la tendencia, en este caso vamos a decir que es un corto. Y lo que vamos a tener, lo que vamos a hacer es tomar posiciones bajistas. Entonces, como vamos a tener posiciones bajistas, vamos a tener unos targets. Entonces, en la anterior, cuando nosotros decíamos, ok, cuando haya un cambio de patrón de, bueno, la primera, ¿cómo identificar stop counts? Bueno, lo hacemos a través de esto, con temporalidades menores, ubicamos la zona de casa de stops, la primera función de Fibonacci. Segunda, como resistencia y soporte, fíjense cómo funciona de bien para determinar una lateralidad, hasta dónde está dispuesto a llevar el precio del mercado. Tercero, determinar cuándo hay un cambio de tendencia o cuándo se acabó esa tendencia que estamos presenciando, ya sea el del retroceso, en este caso. Y cuarto, vamos a ver la última, que es, y eso sería el lote, pues la entrada óptima del trade. Y cuarto, vamos a hacer los objetivos de salida. Entonces, en el caso de que esto se rompa y haya un verdadero rompimiento de este soporte, vamos a ubicar nuestros objetivos de salida, nuestro take profit, a partir de Fibonacci. Entonces, de la misma manera como ubicamos los nuevos niveles, vamos a poner ya sea menos 50 o menos 61, dependiendo del impulso que haya tenido, digamos, este retroceso. ¿Qué pasa? Si nosotros somos un poco más conservadores, pues vamos a trazar otra línea diferente, digamos de 38 o del 23. Entonces ahí vamos a poner nuestros objetivos de salida en la medida en que pues vaya con nuestro sistema de trading. Y esa sería como la última funcionalidad que nosotros podemos encontrar en Fibonacci, utilizando pues lo que es teoría, patrones de velas y pues conocimiento detrás del funcionamiento de esto. No sé si hay alguna duda, pregunta, ¿no? Listo, súper. Entonces espero que les haya gustado la presentación. Recuerden que nosotros venimos de Distrito Financiero. Si quieren revisar cursos de trading, newsletter, tutoriales sobre plataformas, servicios de asesoría, webinars y clases, pues nos pueden escribir a info@eldfx.com y estas son nuestras redes sociales en caso de que nos quieran seguir. Y ya. Muchas gracias.